infierno es como un panteón. Cada quien está en su pozo, tragándose sus propios remordimientos. Okay. Esa es la llama que nunca se apaga. Okay. Ese es el recrujir de dientes. Okay. ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta que cuando el demonio sale del infierno, de su pozo, se mete a un cuerpo, entonces ya no está sufriendo su estado de vida. Entonces, por eso es que no busca que lo descubran que está poseída una persona, por eso es de que no escucha. Empezó a burlarse y a burlarse y no se callaba y no se callaba y no se callaba. Él se reía y entonces el Padre Ángel le dijo: en el nombre de Cristo te ordeno que me digas por qué te ríes. Y voltea y dice: no puedo creer que no creas en mí, pero sí crees en la muchachita que va cada viernes contigo al confesionario. Aquel se quedó frío, abrió la puerta y se salió y se paró el exorcismo. Oh, serpiente maligna, te pido que salgas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la persona empezaba, me tocó en esa ocasión, estando con el Padre Ángel Vázquez, que empezó a gritar, a gruñir, se tiró en el suelo, se retorcía como serpiente. Y pues yo como podía la agarraba y yo no salía del Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, pero... Bienvenidos a Proyecto Psicofonía, yo soy Chiquis. Y yo soy Chavas. Y te recomiendo que te quedes a ver esta entrevista. Chavita, capítulo 18, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, estamos muy bien, gracias. Ya hay capítulo 18, estamos ya en el capítulo 18 de esta segunda temporada. Ya. Vamos avanzando poco a poco. Poco a poco, Chavita, de esta segunda temporada que hemos tenido invitados muy interesantes, se han tocado temas muy interesantes y el que se va a tocar hoy es un tema que ya tenemos rato buscando a alguien y ya, al final se dio. Estamos aquí con el profesor David Reyes. David, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias, muy bien. Esperemos que este espacio sea de tu agrado y platicar contigo de estos temas que son muy interesantes para los que nos están viendo allá en casa o que van camino a su trabajo y todo. Bueno, aquí el profesor David, él fue seminarista, entonces él vivió algunas experiencias peculiares que van dentro de lo que es la liberación y los exorcismos, ¿no? Así es. Y son temas que a veces no son tan sonados o son casos que no se ven mucho aquí o están a veces ahí medio ocultos, no tanto porque los quieran ocultar, sino que a veces es uno en 1,000, 1,000,000 de personas, ¿no? Y muy pocos tienen ese, que se le podría llamar esa experiencia. Unos a lo mejor lo pueden ver, si les gusta mucho este tema, como el placer de estar en ese tipo de temas, y hay otros que están más a fuerza que ganas, pero es algo muy interesante, David. ¿Cómo lo ves tú de esta manera? Bueno, pues es que el tema del maligno siempre va a ser muy atractivo porque pues estamos hablando de seres espirituales que ya tienen milenios de existir y que son mucho más astutos que los seres humanos y cómo nos engañan con facilidad para poder influenciar en nuestra vida. Creo que desde la perspectiva donde yo pude tener contacto con el ser maligno, pues algunas cosas nos dice la teoría cuando uno está estudiando teología, de qué sí puede hacer el demonio, qué no puede hacer, pero te quedas sorprendido cuando ya estás en la práctica de la oración de liberación o del exorcismo, que a mí me tocó acompañar exorcismos, pues que no es como los libros te lo dicen, claro, que va más allá. Y bueno, y también el tema de las películas, ¿verdad? Que a veces las películas pues exageran un poquito para vender, pero la experiencia, yo siempre les he dicho, si usted va a un exorcismo, a una oración de liberación, usted puede conocer que sí existe el mundo espiritual. Claro, es muy interesante eso. Sí, es como que un shock. Sí. Cuando te das cuenta que realmente sí hay algo más, ¿verdad? Y te das cuenta mucho de este sentido de cómo a veces nos pervierten la mente con las películas y cuando te das este tope
que dices, no, la realidad supera la ficción, ahora sí, ¿no? David, una pregunta que ahorita me surgió es, ¿qué es la liberación y qué es el exorcismo? ¿Es lo mismo o cómo se puede diferenciar si es que hay alguna diferencia? Ok, bueno, antes solo se hacía el exorcismo. La palabra exorcismo es una palabra griega que significa conjuración. Entonces yo conjuro al maligno para que se vaya. Específicamente pues tenemos al gran padre exorcista que fue San Benito y que por él tenemos la cruz de San Benito, este medallón en donde se aleja a Satanás. Ya a partir de 1970, cuando se da el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica, esta reforma porque se estaba perdiendo la fe en Europa, se empiezan a aceptar los grupos de renovación carismática y ellos realizaban oraciones de liberación. El exorcismo, el hablar directamente con el demonio para conjurarlo, para sacarlo de un cuerpo, solo lo puede hacer una persona consagrada. Solo puede hablar con él entre, vamos a decir, entre paréntesis, el sacerdote. Okay. Y una oración de liberación la podemos hacer cualquiera de los que estamos aquí, si estamos en gracia, si tenemos buena relación con Dios, pero no es hablar con el demonio. Vemos a la persona que está influenciada por el demonio o poseída, nosotros oramos a Dios para que lo libere, pero en ningún momento nos dirigimos para decir, yo te ordeno, dime cuál es tu nombre, te expulso. Esas son las diferencias entre el exorcismo, en donde se habla directamente y se le ordena al demonio con autoridad, y la oración de liberación, en donde solo se suplica a Dios que venga a liberar a la persona. Ok, está bien interesante ese tema. Eso sí fue completamente diferente a lo que hemos escuchado antes. Sí. O sea, ya desde un punto más teológico, ¿se puede decir? Exactamente. Sí, donde ya nos dan un poquito más de descripción de qué es. Claro. Porque muchas veces como que nos dan como que la entrada de, no, pues el exorcismo, pues para expulsar al demonio y oraciones y todo, pero no sabemos el trasfondo de realmente lo que significa expulsar a un demonio o hacer una liberación. Y para los que nos están viendo en casita, diste un tema muy, o un punto muy interesante de que solamente los sacerdotes tienen esta facultad para decir, te ordeno que te vayas. O sea, es muy, muy, muy interesante eso, porque me ha tocado a mí que se hable de esto de las liberaciones, y si uno, o bueno, al menos a título personal, uno sí es más así de, ok, o sea, no he estado como tal así en una liberación, pero te digo, he escuchado hablar, y por lo que me han hablado concuerdo mucho con lo que dices. O sea, sí es más unos rezos para ser como canalizadores de esta energía para que por medio de Dios se pueda liberar, pero sí es muy distinto y tienes mucha razón, no lo había visto desde ese punto de vista, David. David, ¿cómo empezaste tú en este mundo donde, pues en este sentido, llegaste a tocar las puertas de estos temas y de las liberaciones y de esto? ¿Cuántas liberaciones has estado en cuántos exorcismos? Pues yo, por mi contabilidad, arriba de 30, de los Wow. que yo puedo considerar que fueron fidedignos, en donde no tengo duda alguna, porque en los otros tengo muchas dudas, fueron en 2, ¿ok? Pero, pues primero voy a confesar que yo de niño era miedosísimo. Es decir, se decía la palabra diablo y ya no podía dormir. Pues por azares del destino llego a esto porque siendo ayudante, acólito en la iglesia de Guadalupe, del centro de aquí de Torreón, después fui candidato para seminarista, y ya siendo seminarista, pues yo me tocaba recibir peregrinaciones y todo aquí en Torreón. Estaba como mi director espiritual el padre José Ángel Vázquez. Él pertenecía a la Conferencia Nacional de Exorcistas. Y pues él martes y jueves, personas y además le tocaba dirigir al grupo de renovación carismática de la parroquia. Entonces él atendía a personas que se sentían mal martes y jueves. Y entonces pues a mí me tocaba siempre, yo he sido un enamorado de los libros, y yo tenía a mi responsabilidad, porque dentro de la iglesia de Guadalupe en ese tiempo había 5 bibliotecas. Y yo me encargaba de organizarlas, de coordinarlas, de todo. Entonces, un día bajando, ya con los libros que no iban a ser desechados porque ya estaban destruidos, llenos de moho,
me dice el padre Ángel, oye, va a venir una persona, quédate por si se pone mal. No, yo dije, ¿por qué me tocó esto a mí? Yo no quiero experimentar nada de esto, porque yo ya sabía lo que hacía el padre Ángel, Sí. pero nunca pensé que a mí un día me iba a invitar. Claro. Ajá. Bueno, pues me dijo, quédate porque si se pone agresivo para que me ayudes a agarrarlo. Él era muy tranquilo él. Como si nada. Como si nada, ¿verdad? Como Claro. si no, para que me ayudes. Y bueno, pues ya llegó la persona, empezó a hacer la oración y hacía primero la invocación a San Miguel Arcángel, después a Jesucristo, en donde hablaba escenas sobre las 7 palabras, y ya después empezaba la conjuración: oh serpiente maligna, te pido que salgas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la persona empezaba, me tocó en esa ocasión, estando con el padre Ángel Vázquez, que empezó a gritar, a gruñir, se tiró en el suelo, se retorcía como serpiente. Y pues yo, como podía, la agarraba y yo no salía del Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, pero ya no seguía. Y la persona se burlaba diciéndole, ja, 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 bonitos ayudantes que tienes, que no pueden conmigo. Pues yo no salía, yo estaba, y él con una firmeza, en el nombre de Cristo te ordeno que te calles, y seguía haciendo sus oraciones. Hasta el final la persona se quedó como dormida, y ese día terminó, la persona se fue tranquila, se fue como cansada, y yo, pues después me solté llorando, y el padre me hizo una oración. Ese día no dormí en toda la noche, y me dijo, no, tú tienes un problema con el maligno, desde ahora en adelante te voy a poner a estudiar de esto, y me vas a acompañar en todos los ritos de liberación. En una segunda ocasión, que ya me había preparado y que ya lo acompañaba, que ahora sí podía rezar, pero los otros casos nomás eran de gritos, de gruñir, que se le salía la baba, pero no era absolutamente algo más escabroso como la primera vez, que se retorcían y todo. Y ocurrió que uno de los campaneros de la iglesia de Guadalupe, pues había dicho que la Virgen se le había aparecido en la noche, y me dice, no fue, que ya tenía 3 días encerrado, que no se quería salir de la cama, y me dijo el padre, pues ve tú a verlo, a ver qué tiene, y ya si tiene algo más, pues ya voy yo para... Y entonces pues yo ya llego a la casa, y entonces me decía, no pases porque allí en medio está el demonio, entonces rodéalo. Entonces yo le empecé a hacer oraciones con miedo y todo, y pues no reaccionó. Le dije, padre, pues no reacciona, no tiene un caso así de que empiece a gruñir. Y entonces me dice, vamos en la tarde a ver qué pasa. Pues él llega en la tarde, y luego nos dice otra vez la persona, no pasen por el medio porque ahí está el diablo, y había un objeto. A mí me encantaba ese hombre porque llegó, pasó y pisó, pateó la cosa que había y decía, aquí no hay nada. Ajá. Y se fue directamente con él, empezó la oración de liberación, y en ese momento, cuando él tumba la cosa, esta persona se tira en la cama, se queda así como pegado y empieza a convulsionarse, y empieza a hacer otra vez de invocación a San Miguel Arcángel. Yo le ayudaba con los Padres Nuestros, peticiones a los santos, porque él, antes de iniciar cualquier oración de liberación, bendecía el cuarto, porque decía que los demonios, cuando se ven afectados, empiezan a invocar a otros para que vengan a ayudarles. ¿Y cómo les ayudan? Pues infestando a un gato, a un perro, que se puede echarle encima, al ministro ordenado, a un laico que está orando. Por eso siempre en una oración de liberación o en un exorcismo debe de estar la persona que hace la oración directa, y debe de haber oración de intercesión, que era lo que yo hacía, estar de oración de intercesión pidiendo por el sacerdote para que Dios lo fortaleciera para vencer el caso de influencia o de posesión. Entonces, pues esa fue como que mis primeras experiencias al respecto. Ya después él me invita a la tercera Conferencia Nacional de Exorcistas. Fuimos a México, quien la dirigiera el padre Pedro Pantoja, y pues allí nos reuníamos laicos, psicólogos, psiquiatras, sacerdotes de toda la República Mexicana, de las diócesis, para hablar sobre el tema de liberación y exorcismo. Ahí es a mí donde me toca conocer al padre Gabriele Amort,
¿En serio? Sí, exactamente, donde me toca a mí conocerlo, porque Entonces, él vino a la Conferencia Nacional de Exorcistas porque publicó un libro que se llamaba Exorcistas y Psiquiatras. Y entonces lo presentó en la Conferencia Nacional de Qué Exorcistas. privilegio haberlo Ajá. conocido. sí, porque Sí. es un padre exorcista muy famoso. Muy Si famoso. no me equivoco, es italiano. Italiano, Sí, ¿verdad? así, y murió apenas en el 17, 16. Claro, de hecho sacaron una película del Que padre. yo me la perdí porque dije, tengo que ver a ver qué mentiras van a decir del Padre Amor, ¿verdad? Porque la película estaba bastante chistosa porque pues exageraron en algunas cosas, pero bueno, pues hay que decir que sí era un exorcista muy representativo de Roma, y también no me toca conocerlo en México, sino en Guadalajara, al padre José Antonio de Fortea. Ah, como no, Ajá. sí, Padre claro. Fortea. Ajá, al padre Fortea él me toca conocerlo ahí porque yo le pido, como estaba en combinación con el padre Ángel, había una página específica donde él subía artículos y recomendaciones que daba a los sacerdotes encargados de liberación y a los laicos qué podrían hacer para detectar un caso. Hasta estaba trabajando con un grupo de psiquiatras el tema de el síndrome demonopático, que así es como le llamaban cuando había una posesión demoníaca, para darle una denominación científica. Síndrome demonopático. Hay Eso un no lo sabía. artículo muy interesante que solo lo podíamos ver aquellos que estábamos en su página directa. Entonces yo lo conozco en Guadalajara porque por petición del padre Ángel fui a la comisión a que me diera la clave para poder entrar Claro. al... Este padre, si no me equivoco, es el que escribe Suma Demoníaca, el libro. Suma demoníaca, exorcística. Sí, sí, Ok. sí, que pues es el manual para los exorcistas. Para los exorcistas. Que ahí explicaban un poco, David, de este tema que a mí se me hizo muy interesante, donde te habla de te habla de los pasos que debes de saber cuando estás teniendo una posesión, ¿no? Que habla un poquito de esto de que va por niveles, ¿no? Donde primero empiezan a acosarte directamente a ti, luego ya ves que empieza la infestación, hasta donde llegas al punto que ya el demonio está poseso de tu cuerpo, estaba haciendo posesión de tu cuerpo, ¿no? Y te explica también esta diferencia entre estas enfermedades psicológicas o psiquiátricas, como Ay, se me olvidó el nombre de esta enfermedad. La ¿Esquizofrenia? epilepsia, esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide, y te dice, es que un esquizofrénico tiene eventos casi siempre, son a menudo, las voces no se le callan, chalala, chalala. Y una persona posesa tiene episodios de 15 a 20 minutos y esas no las recuerda. Entonces, te explica esa diferencia y es un libro que yo les recomiendo a todas las personas que les gusta estos temas, lo lean porque no tiene nada que ver con algo de invocación ni nada, al contrario, te enseña a diferenciar y qué se puede hacer dentro de, ¿no? Está muy bueno ese libro, dicho sea de paso. Hay una disculpa por el paréntesis, pero está muy bueno. Está excelente. Y algo que podremos diferenciar en esto es el tema de la posesión con la infestación. La posesión solo se da en seres humanos y la infestación es cuando el diablo o el demonio influye en los animales o en las casas. Okay. En las casas, perros, gatos es infestación. En los seres humanos es posesión. Okay. Buena ¿Te ha diferencia. te ha tocado a ti estar en infestaciones, en casas infestadas, perdón? No, realmente ocurrió un caso de que íbamos a destruir un maleficio con el padre Ángel Vázquez, pues solo se hizo la bendición de los objetos. Él me platicó que con anterioridad él ya lo había hecho sin conocimiento de esto y quisieron atacarlo los perros de una casa en donde había quemado un maleficio, porque todavía no tenía el conocimiento previo que antes de quemar un maleficio tienes que bendecirlo y durante que se esté quemando estar haciendo oración. Si solo lo quemas, entonces puede infestar el demonio a unos animales o a lo que sea para que te asuste o te perjudique. La mayoría de las veces nosotros nos damos cuenta que el demonio nos tiene miedo a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y Él tiene la condición de criatura. Entonces nosotros podemos ser superiores a Él,
como los seres humanos tenemos en las funciones ejecutivas de nuestro cerebro las capacidades calientes, que son la voluntad, el autocontrol, la memoria, la atención, pero también tenemos las emocionales, ¿verdad? Que son todo aquello que nos provoca, pues a veces el miedo, que nos provoca la alegría. Entonces el demonio se aprovecha de esto. ¿Por qué? Porque con gritos, alaridos, con vómitos, con apariciones, hace que nosotros rehuyamos de hacerle frente, y entonces es de lo que se aprovecha, de que nuestro funcionamiento ejecutivo está sustentado más por la emoción que por la razón. Entonces, si nosotros fuéramos conscientes de que nosotros somos superiores a él en condición natural, pues nos harían los mandados, pero lamentablemente le tenemos miedo. Y le tenemos miedo porque sabe por dónde atacarnos, por nuestras grandes debilidades. Entonces siempre hay que tener, ahí es donde entra la fe. Exactamente, por eso ahora dentro de la iglesia pues es la fe y la razón, ¿verdad? En donde la fe pues es esta lámpara que te ayuda a conocer aquello que no puedes ni ver ni tocar, pero la razón te hace ser consciente de que esta luz que tienes a través de la fe te va a llevar a algo que es superior a tu entendimiento, como decía San Agustín, ¿verdad? En esta historia en donde un niño trata de echar en un pozo toda el agua de un mar y dice, pues bueno, ¿por qué tratas de hacer eso? Bueno, porque es imposible echar todo el agua del mar en este pozo. Dijo, bueno, pues también es imposible lo que tú estás tratando de comprender, ¿verdad? A través de lo que estás escribiendo de Dios. Eso es lo que nosotros no nos queda claro, que el mundo espiritual está mucho más allá de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, y por eso es que vamos a suponer, a mí me dice la teología que un demonio solo puede mover cosas, hacer ruidos o aparecerse. Me dice que las personas que mueren de nuestros seres queridos no pueden prender un foco, no pueden aparecerse si no es por permiso de Dios, y ni siquiera pueden hablar. Pero a mí me tocó el caso de que un hermano de mi abuelita difunto acababa de morir y yo me iba a la cocina y la tele se apagaba, porque en ese lugar donde estaba la tele él se murió. Y entonces yo digo, a ver, la teología me dice que un ser humano no puede apagar las cosas cuando está recién difunto, que eso solo lo puede hacer un demonio. Y yo me di cuenta que hay cosas que van más allá de lo que nos puede decir un estudio teológico. Claro, sí, definitivamente. Eso está bien interesante. Está muy bueno lo que acabas de decir, porque sí es cierto. O sea, eso yo creo que es lo bonito de este tema espiritual, de que realmente caemos en esta pregunta sin fin, ¿no? De que qué pasa después de, ¿no? Y luego dices, pues, a ver, yo me imagino esto y esto y esto, pero nunca lo vamos a saber hasta que pasamos del otro lado, ¿no? Y esas preguntas que no tienes alguna explicación y que va más allá de lo teológico, de un escrito teológico o un estudio teológico, es algo bien interesante, que yo creo que hace esto del tema espiritual algo muy, muy bonito, porque sí es cierto, o sea, ese ejemplo que tú acabas de poner yo creo que es el más fácil para que la gente lo pueda comprender, ¿no? O sea, cómo está. Y yo creo que también a la gente le ha pasado muchas cosas que no hayan una explicación, por muy apegadas que estén a la iglesia o muy apegadas que estén a la ciencia, ya que ya ves que también ahorita hay mucha gente en ese despertar que se supone. Pero sí está muy interesante, David. Eso es muy, 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 muy bueno, chavita. Sí, a mí me surgió ahorita una pregunta de bote pronto, que estamos hablando del Padre Fortea, y cómo es el semblante de ellos, el temple de ellos, cómo son ellos. Personas de mucha fe, con gran carácter, o cuál es la diferencia entre ellos que se destaca sobre la gente normal. Bueno, con el Padre Amor era una persona muy bromista, era muy cercana a la gente. En cambio, el Padre Fortea sí es mucho más serio, más formal, muy místico, de hacer mucha oración.
Aunque yo creo que, bueno, Amor, que lo conocí en una semana, de ver cómo era muy dedicado a su oración personal todas las tardes y todo. Pero ya cuando estabas en el contacto con él era como cualquier otro, platicaba, bromeaba. Bueno, lo que le podíamos entender al porque hablaba medio mocho el español y algunas cosas pues se alcanzaban a entender. Pero Fortea es una persona que si estás cerca de él, dices, bueno, sientes una presencia que te da tranquilidad, que te da bienestar. A mí me hubiera gustado haberlo tratado más, pero pues lamentablemente pues ya no seguí por ese rubro, porque a mí me iban a meter a estudiar demonología, la especialidad, porque iba a hacer un intercambio a Roma con el tema de Sagradas Escrituras, y yo tenía el sueño de conocer la conferencia internacional de exorcistas que está en Roma y que lo maneja el Instituto Regina Regium, lo maneja el instituto, y cada año hay un encuentro internacional de exorcistas. Su madre. Wow. Yo no sabía que había asambleas así. Sí. ¿No? Es una maravilla cuando uno se mete en ese mundo. Yo por ahí ahorita digo, ¿cómo no me traje? Tengo mi diploma de cuando entré a la Conferencia Nacional de Exorcistas. Nos lo firmaba la arquidiócesis y nos lo firmaba el padre Pedro Pantoja. Lamentablemente esta Conferencia Nacional de Exorcistas se diluyó porque el cardenal Norberto Rivera pues decía que era un espacio de oscurantismo, un espacio de ignorancia, en donde la iglesia se veía frágil, y pues sencillamente, porque lo he de aceptar, ahorita en muchos seminarios se está enseñando que el demonio no es un ser, sino que es un símbolo que no existe como tal, como una presencia que lo quieren minimizar. Exactamente. Yo creo que pues es por la corriente teológica nueva, racionalista, y está bien, pues si lo quieren ver de esa manera, pero creo que se está desatendiendo espiritualmente a las personas. Yo ahorita sirvo todavía en una iglesia como laico externo. Me da mucha tristeza que hay muchos feligreses que se me acercan diciéndome, oiga, ayúdeme porque sabemos que usted hace oraciones de liberación y platica de estos temas, pero lamentablemente yo no puedo hacerlo sin permiso de mi sacerdote, o porque si no iría yo en contra de la iglesia. Y veo que ellos no lo atienden. Hasta un anterior sacerdote hacía burla cuando me veía, ahí viene el que expulsa demonios, el que da la vista a los ciegos, el que levanta a los paralíticos. Así me hacía burla porque me dedicaba a hacer oraciones de este tipo. Entonces, pues lamentablemente es algo que estamos viendo en la iglesia, porque esto se ha minimizado, el tema espiritual, como que decimos, hasta muchas personas en mi temática de que pues me dedico a lo académico, a hacer artículos de investigación en el tema educativo, me dicen, David, deberías de dejar de hablar de eso porque como que eso hace que pierdas tu credibilidad como académico. Pero bueno, yo digo, yo voy más allá porque como estudié filosofía creo que el tener un pensamiento racionalista, un pensamiento constructivista, no me debe de alejar de aquello que me hace complementarme como una persona empática con el otro, que me hace encontrarme a mí mismo. Entonces yo por eso es que me sigue fascinando este tema, y si usted me pregunta cuál es la mitad de mi biblioteca, la mitad de mi biblioteca son libros de Sagradas Escrituras, de historia de las religiones, de todo esto, y la otra mitad es ya de historia, de pedagogía. Pero todavía en mi biblioteca arriba de 2.500 libros le pertenecen a la fe y a la religión. Como yo siempre he dicho, el demonio y Dios va a estar en todas las religiones. Nosotros somos los que hemos querido encasillar a Dios en una sola institución. Claro, definitivamente. Sí, eso sí es cierto. O sea, es cuando vemos que diferentes religiones, pero todas encaminan a lo mismo, a un solo Dios.
Así, y que todos tienen demonios y Sí. que hacen oraciones de liberación. Claro, y, claro. y entonces te das cuenta que lo hacen los musulmanes, lo hacen los judíos. Todos hacen oraciones de liberación. Ellos todavía les dicen exorcismo. Pero la Iglesia Católica es la que se ha alejado porque dice, bueno, esto provoca oscurantismo a nuestra religión. Y yo creo que si nosotros creemos que el mundo espiritual no existe, pues ya lo dejamos al sistema de creencias de cada quien. Pero yo por las experiencias que he vivido creo que sí es cierto. Miren, les voy a platicar una anécdota. Claro, adelante. Estando en Guadalajara, teníamos a un formador del seminario que decía, no, eso del demonio son cosas que se inventan y son personas que están mal psiquiátricamente. Y esa vez discutí acérrimamente con mi formador y en ese momento estaba mi director espiritual de visita, el padre Ángel Vázquez. Dice, mira, me salió un caso de supuesta posesión demoníaca. Vamos a ir mañana, ¿me va a acompañar David? Espero le des permiso. No, sí, pero quiero que también tú nos acompañes. Y le dice, bueno, pues vamos a ver qué ridiculeces hacen. Así dijo. Pues ya llegamos a la casa, el padre Ángel bendició el lugar y todo, y empezó primero con la letanía de los santos, después con Ven Espíritu Santo Creador, a visitar un canto muy hermoso, cantamos el Salve Regina, y bueno, me sorprendía que el padre Ángel en cada ocasión cambiaba su método para hacer las oraciones de liberación. Y entonces esa persona empezó a burlarse y a burlarse y no se callaba y no se callaba y no se callaba. Se reía y se reía y entonces el padre Ángel le dijo, en el nombre de Cristo te ordeno que me digas por qué te ríes. Y voltea y dice, no puedo creer que no creas en mí, pero sí crees en la muchachita que va cada viernes contigo al confesionario. Aquel se quedó frío, abrió la puerta y se salió. Y se paró el exorcismo. El padre se acercó a ella, le ungió con un aceite que él siempre traía, que le decía de San Ignacio, le ungió y se paró el exorcismo. Al día siguiente, el sacerdote no volvió a mencionarme nada, no nos volvió a decir sobre el tema nada, ni nosotros le preguntamos. Pero algo que yo quiero decir y que probablemente a muchas personas no les pueda caer, que creo que muchos de estos no les gusta meterse en el tema espiritual porque pues tienen su talón de Aquiles, sabe de dónde el demonio los va a agarrar. Y entonces, para mí ese fue uno de los casos más sorprendentes de posesión. Al día siguiente, pues ya mi jefe en el seminario ya no me dejó salir con el padre Ángel, él ya lo hizo solo. Pero sí fue uno de los casos que más me sorprendió, que volteó con una mirada locuaz y le dice, tú no crees en mí, pero sí crees en la muchachita que va cada... Pues eso me pareció brutal. Claro, sí, no manches. Pues sí. Es que es algo, ay, hijo de su madre, es que es algo muy, muy interesante porque yo ya había escuchado este tema de que el demonio, el diablo, estos demonios conocen todo de ti. Escuché un poquito el podcast donde sale Samudio, me lo recordó, donde a él le dijeron, esta chica, una pequeña que está poseída, que le dijeron, no lo veas a los ojos, no veas a esta chica a los ojos. Dice que al momento de verlo, le dijo, yo sé que tú tenías miedo de lo que había debajo de tu cama de niño y éramos nosotros, ¿no? Entonces esta persona se desmaya. Entonces, sí es muy difícil y yo creo que en lo particular es algo de que yo no podría, no tanto porque me dijeran algo que no quisiera escuchar, sino saber que a lo mejor en algún punto tenemos estas entidades que nos acompañan o cómo supo, o sea, todas estas preguntas, ¿no? Y es algo bien interesante. David, me surgió esta pregunta. Ya nos diste este panorama de que, pues sí saben, de estos demonios, vamos a decirlo así, nuestros pecados, nuestros miedos. ¿Cómo es lidiar con esto en un exorcismo? ¿Qué mentalidad se debe de tener en un exorcismo?
y esto también me llamó la atención, quiero hacerlo en 2 preguntas, ¿hay un protocolo que se tiene que hacer o por padre varía estos rituales de exorcismos? Bueno, pues el ritual de exorcismo normal, existe un libro que se llama Ritual de Exorcismo, empieza por la letanía de los santos y luego ya empieza con las conjuraciones directas a la serpiente antigua, que así se llama, conjuraciones a la serpiente antigua. Hay otros sacerdotes que hacen su propio manual en donde utilizan salmos, lecturas, el rezo del rosario. Entonces, es cada quien conforme a su experiencia, Claro. va tomando la manera en la que lo realiza. Perfecto. ¿Y se necesitan algunos elementos? O sea, ¿qué elementos debes de Bueno, llevar? pues nosotros desde el sistema de creencias del cristianismo católico es ayuno, vida de oración, comunión todos los días y confesión. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el demonio no te puede decir los pecados que ya están perdonados en confesión. Ok. Ajá, te dicen los que no están perdonados en confesión, Ok. porque no vives en gracia con Dios, porque lastimas la relación entre tú y Él, porque es muy claro, por eso es que se llama el diablo. Otros le dicen Satanás, que el significado es el acusador. Ok. Él es el que nos acusa ante Dios sobre nuestras debilidades. Entonces, por eso cuando se dé el tema del perdón de los pecados, ya no hay manera de que el acusador Ok. nos saque a relucir en lo que nos equivocamos. Ok. Ajá. Y como elementos materiales se tiene así, por ejemplo, aceites. Ahorita que mencionaste del aceite de San Ignacio, agua bendita, rosarios. ¿Qué es lo que utilizan ustedes para hacer? ¿Sirven o es una ayuda más personal o cómo se ve? No, pues es el tema, la cruz, probablemente una imagen de la Virgen María, porque no lo he visto que en todos lo utilicen. Utilizan más la cruz, el agua bendita, la estola y la comunión. Ok. Si se puede dar la comunión al poseído, esto ayuda a liberar más pronto a la persona. Pero sí ha habido casos que no, obviamente ha habido casos que no se dejan, ¿verdad? Supongo. No, hay casos en los que no se dejan y bueno, vómito tremendo. A mí uno de los casos que me tocó atender solo, que fue un caso que platicaba, me trastornó brutalmente. Esta persona no se le permitía absolutamente digerir nada. Esta persona vomitaba y vomitaba y vomitaba. Primero fue un espesor de baba verde, perdón, verde no, fue negra. Fue una baba negra, verdosa, por eso digo negra, verdosa, en toda la mesa. Y yo, porque estábamos sentados en una clase de Biblia, al finalizar hice una invocación al Espíritu Santo y esta persona se quedó así como dormida. Y entonces le dije, oye, ya terminamos, no me contestó. Saqué la Biblia, me levanté y la puse en la cabeza y empecé a orar. Cuando empecé a orar con ella sobre la cabeza, estaba ella derechita y empezó a hacerse así, 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 así. Y entonces subió las manos a la mesa y empezó a hacer rasguños, así, tas, 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 tas. Y entonces yo seguía haciendo la oración, el Salmo 23, el Salmo 21, y empezó, Inta tua pia mía, Inta tua pia mía, y señalaba un cuadro donde estaba ella retratada con sus papás, porque era en una casa particular donde yo daba esas clases de Biblia. Hacíamos grupos comunitarios en donde las personas de una colonia se reunían para hacer oración y explicarles el evangelio. Entonces señalaba la foto y con esto Inta tua pia mía. ¿Qué significa eso? Bueno, yo investigué cuando ya le pedí, porque fueron varias sesiones, que lo escribiera, porque poseído le puedo decir tenga y le pido que me lo escriba, ¿ok? Porque hay que hacer una oración especial. Me lo escribió y descubrí que era un dialecto que se manejaba en los húngaros, y todo lo que me escribió decía, esta es la embarcación de la muerte que ya viene por mi alma. Porque decía otras palabras, porque era un texto largo. Yo nomás me acuerdo de Inta tua pia mía, y empezaba una locura tremenda. Y entonces se carcajeaba, sacaba la lengua,
Y yo seguía orando y luego saqué el celular, pues toda la gente que estaba de la colonia se fue de miedo y yo buscando el celular sin pila, pues ya lo dejé y dije, pues a seguir con el tema. Empecé, Cristo te ordena que te vayas, Cristo está con nosotros, Cristo nos acompaña, y señalaba la foto y decía, esta es mi casa y aquí me voy a quedar. Y luego voces, por favor David, ya no lo hagas, me estás haciendo daño. Y yo seguía con la oración, David, sí me está doliendo, me estás haciendo daño. Y yo seguía con la oración y en un momento dado, suspira y se queda así dormido. Y entonces regreso y le digo, regresaste y suelta la carcajada y saco otra vez la lengua y me dice, te engañé. Y otra vez agarro la Biblia y la pongo encima y sigo con la oración de liberación hasta que vomita en la mesa y fue que se desmaya y ya termino, pero pues al final me quedé, le di un pedazo de chocolate, le tuve que ayudar a limpiar el vómito. Y yo todavía tenía mis dudas al respecto sobre ese caso. Dije, y si probablemente, pero es que dije, es muy raro que una persona sin meterse los dedos a la boca haya vomitado tan abundantemente y de este color, solo que haya comido pues algo con colorante. Yo tenía muchas dudas al respecto. A la semana que fui nuevamente, le dije, ven, vamos a platicar, traje una nieve, vamos a comer aquí en el patio de tu casa. Y entonces le tomé el hombro, ¿verdad? Y dentro del hombro empecé, platícame cómo te has sentido en la semana, y con el hombro en la mano. Y empecé yo, Salve Regina Mater Misericordia, mentalmente. No, a la mitad del Salve Regina me salió corriendo y de ahí del jardín donde estábamos, y se va a la sala. En la sala pues había como un estudio que tenían, se pone en cuclillas y empieza a aullar. Y entonces empiezo yo otra vez con la oración de liberación y me tiraba arañazos como que me quería, y yo le decía, no puedes porque Cristo me protege, y hacía la oración. Pero a mí de plano el demonio supo cómo atacarme definitivamente, porque yo después de esa oración de liberación duré años, no fue un año, duré años con pesadillas todas las noches, que me hablaba alguien al oído, en el sueño, monstruos horribles, en donde recuerdo que ese era un monstruo muy horrible, de esos así, de las películas, así ni rojo ni nada, así como color ennegrecido. Ese era el sueño que siempre tenía cuando tenía esa oración de liberación, y me decía, intatúa, todo lo que me decía la persona, me lo decía al oído, y sacaba la mano, y era una mano ennegrecida, y luego regresaba la mano en el sueño, y me rasgaba la espalda, y era cuando terminaba en la cintura, era que me despertaba. Y todos los días me despertaba ese sueño. Y luego en ese sueño, pues ya en ocasiones ya me estaba saliendo dormido de la casa. Y ya estaba el tema que un día a las 3:30, 4 de la mañana, el cuarto lleno de asqueles. Repleto, ¿no? Era el piso de mi cuarto era blanco y se veía rojo de los asqueles rojos que estaban en mi cuarto en la madrugada. Claro. Entonces, una cosa horrible. Entonces, fueron temas porque esta persona estaba teniendo un maleficio porque andaba con una persona que era casado, no lo dejaba, y pues el maleficio no se rompía. Entonces, por más que yo insistiera en liberarla, pues si no dejaba a la persona, el maleficio no se iba a romper. Claro. Yo creo que esa persona seguirá todavía con el caso de situación, pero no, definitivamente fue algo que a mí me sacó de mi propia razón. Vivía en un estado de ansiedad porque fue algo que estuvo fuera de mis manos. Después quiso ir con un pastor cristiano. También el pastor cristiano pues no pudo porque el demonio le engañaba y le decía, ¿sigues ahí? Y le contestaba, sí, ya me fui. Pues sí, digo, sí, ¿cómo te va a contestar que ya se fue? Sí, claro. Sí. Entonces, pues nunca liberaron a esa persona, que aún la recuerdo. Y en la última oración de liberación que fui, estando en uno de los ritos, me dijo el poseído, volteó hacia mí y me dijo, te mandan a decir que si todavía te acuerdas que no pudiste con aquel.
Ay, cabrón. nada más me mandaron ese mensaje. Y ya desde ese caso, en donde yo ya vi que no me estaban atacando a mí, sino a mi familia, porque mi esposa empezaba a ver en las noches a una mujer vestida de negro. Y yo le decía, no es cierto, es algo que te está causando por el tema de que sabes que voy a hacer eso. No, es que sí. Pues se fue a quedar una semana con nosotros mi abuelita y me dice, oye David, ¿por qué siempre Olimpia sale en la madrugada vestida de negro, se va a la sala y regresa? No, abuela, Olimpia no tiene ningún vestido negro y sale en la noche una bata. No, si todas las noches sale, ¿y por qué no hablas? No, pues es que yo pienso que es Olimpia. No, a ver, háblanos cuando pase. Y un día nos habló y Olimpia estaba acostado a un lado mío. Y entonces ya a los días siguientes a mí me pasó porque yo tenía mi biblioteca, en ese caso vivíamos en una casa de renta y yo tenía mi biblioteca en la sala. Entonces yo recuerdo que estando entre dormido observaba que alguien me estaba mirando fijamente vestida de negro desde la sala para acá, para mi cuarto. Y en eso que te estás despertando y ves así como que a la persona y luego abrí ya bien los ojos, pero ya no estaba. A mí algo que me pareció muy curioso de esa casa, que teníamos una infestación de moscas, de que nos salían cada rato tarántulas. Yo decía, pues es por donde estamos o qué está pasando. No, yo definitivamente empecé a dejar eso porque para poder dedicarte a la oración de liberación no solo debes de ser tú quien debes de tener una vida de oración, de sacramentos, sino toda tu familia. Si no, el demonio va a buscar el lugarcito, la grieta por donde hay alguna debilidad en tu familia para empezar a meterse por ahí. Ay, eso está bien interesante, Chavita. No manches. Está muy interesante. Yo te estoy escuchando muy a gusto todas las historias porque están bien interesantes. Yo nomás estoy escuchando y disfrutando. Claro. O sea, porque están atónitas, o sea, no las puedo creer. O sea, realmente sí existe. O sea, no porque tenga mis dudas, sino porque ya desde que lo escucho desde una persona que lo vivió realmente. Claro. O sea, ya es una perspectiva diferente. Sí, o sea, ya. porque normalmente las escucho, pues, no sé, en internet. Pero ya teniendo a alguien enfrente y que nos cuente esas experiencias, ya cambia completamente mis perspectivas. Tu panorama. Sí, mi panorama es completamente diferente. Y eso es algo que yo te quería preguntar, David. Esto que te pasó con tu familia, que empezó a ver esto, ¿fue a raíz de con esta chica que tuviste esas liberaciones? No, yo en ese tiempo era soltero. O la última. La última. En la donde te dijeron, no puedes que te mandaron ese mensaje. Ok. Y esto es algo muy, muy bueno porque, o más bien diste en un tema muy, muy, muy certero para yo hacerte la siguiente pregunta. Ya nos mencionaste esto de que, pues sí, el demonio va a atacar por donde más flaqueas y que tu familia también tiene que estar en gracia para dedicarte a esto. ¿Es verdad esto de, por ejemplo, bueno, yo sé que directamente desde la iglesia, de una forma más a las doctrinas de la iglesia, es imposible de que haya externos que puedan ir a los exorcismos, ¿no? O sea, es padre y el que ayuda, ¿no? Ajá. Es raro que dejen entrar a alguien más, pero pues también se da que personas que no estén metidas en esto intenten hacer las liberaciones, ¿no? Y mi pregunta va enfocado a eso. Si hay gente que está en una liberación o en algo así, ¿corre el riesgo de que se vayan con nosotros o que vote? Que tú quedes poseído. O que te lleves algo. Esto te lo menciono porque una vez vino una chica que nos decía eso. Ella hacía liberaciones más pegadas a la brujería, pero ella decía, es que yo no dejo que haya mucha gente porque pues el mal puede votar hacia otras personas. Pero ella se especificaba más en brujería. ¿En este tema de los demonios es algo similar o no? Mira, cuando usted va a una iglesia, sea una iglesia católica, cristiana, pentecostal, de la que usted quiera, hay un gran ángel y hay muchos ángeles alrededor de esa iglesia. Claro. Usted cuando sale de esa iglesia, un ángel se sube con usted a un carro y la acompaña a su casa por un día o dos. Usted va a un lugar donde hay actividad espiritual maligna, donde han hecho un ritual satánico, en donde han hecho brujería, en donde han hecho lo que usted quiera.
pues ahí hay un gran demonio y muchos demonios. Claro. Y ese demonio, un demonio de esos, se va a ir con usted, se va a subir al carro, lo va a acompañar a su casa y dependiendo, ¿verdad?, de cómo se alimente de usted, de su miedo, entonces va a durar 1, 2, 3 días, va a escuchar ruidos en su casa, le van a prender y apagar la luz. Va a pasar eso, pero a los 3 días se va a acabar, ¿ok? El tema de la oración de liberación, si alguien más está, no es algo como una enfermedad que se contagie y que se quede permanentemente con nosotros. Es como cuando vamos a un lugar donde alguien está fumando, ¿verdad? Y pues llegamos a casa y llegamos oliendo a cigarro. Pero eso se puede hacer rápidamente con lavar la ropa. Es lo mismo, si nosotros vamos a un lugar de este tipo, si nos antiguamos con agua bendita, si hacemos un Padre Nuestro, si le pedimos a Dios que nos acompañe en nuestro día, con eso se va el maligno. Yo por eso yo siempre les dije a las personas que formaban esto, si hoy en la noche se nos apareciera el diablo, ¿qué harías tú? Y muchos, no, pues me pondría a rezar el rosario, otros no, pues me desmayaba del miedo, claro. Otros más sacaba un crucifijo. Bueno, yo le digo, mire, con que usted dijera, Jesús, yo te amo, con eso el demonio se va. No necesita más. Jesús, yo te amo. Sencillamente, ¿por qué? Porque nosotros desde el sistema de creencias que tenemos nosotros, los cristianos, pues sabemos que el demonio ha sido vencido a través del amor, a través de la cruz de Cristo. Si estamos desde los judíos, pues podríamos decir, pues, Yahvé, Adonai, Elohim, yo te amo. Y el demonio se va. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a su creador. Claro. Es lo mismo en todas las religiones, entonces. O sea, es un mismo Dios. Ahorita lo que estamos platicando. Es lo mismo. Sí, yo recuerdo que un día dando una clase en una iglesia les dije, bueno, es que nosotros hemos querido encasillar a Dios, pero Dios actúa cuando quiere, donde quiere y de la manera que le place. Bueno, fui a esa iglesia cristiana católica, se rasgaron las vestiduras. Es que, ¿por qué dice usted eso? Entonces usted es protestante. No, soy un cristiano católico que cree que Dios no está limitado para actuar. Y si Dios no está, y si nosotros hablamos que tenemos un Dios misericordioso, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, si yo solo lo encasillo en una religión, entonces estoy limitando al todopoderoso, al omnisciente, claro, y al omnipresente. Definitivamente concuerdo contigo. Es algo muy, muy interesante eso que mencionas y tienes razón. Realmente sí le están cortando esta parte de su poder, por así decirlo, y lo estás encasillando. Es muy, muy interesante. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que, bueno, no sé si tenga alguna respuesta, pero en base a tu experiencia nos puedes dar un panorama? Porque yo sé que es una pregunta muy, hasta se podría decir que tonta, por así decirlo, pero ¿cómo el demonio, Satanás, cómo elige a estas personas que poseer? Nos comentaba hace tiempo una persona que son esas personas inclusive que son muy devotas las que las eligen, otras dicen que son las que son de espíritu más débil. ¿Cómo puede hacer eso para seleccionarlo? Te digo, puede ser una pregunta muy tonta porque pues sí me puede decir, pues es que pues, no, yo no hablo con él como para hacer, pero en base a tu experiencia, ¿hay algún factor o hay algo en común? La teología nos lo dice muy fácil, la persona que es poseída es esencialmente porque ha pedido abiertamente a Satanás que venga hacia él. Okay. Yo tengo que decirle al demonio, estoy dispuesto a que vengas a mí. Okay. Y él va a poseerte. No es como que, ay, bueno, pues fui a un lugar y ya quedé poseído. Ay, pues me dieron un artículo y ya quedé poseído. Sí puedes quedar poseído por maleficio, pero siempre y cuando no estés cerca de Dios. Okay. Si no estás cerca de Dios, quedas poseído. Si estás cerca de Dios, no quedas poseído. En maleficio. En maleficio, ¿ok? Que puede ser por medio de la comida, que puede ser por medio de un entierro, que sabemos que por la comida utilizan los huesos molidos de los muertos, sangre de menstruación, situaciones de esto para dárselo a alguien y quede... vamos a decir, el maleficio. Otros por medio, pues, que la camisa, que el pelo y que van y lo entierran
pues por eso también puedes quedar Claro. poseído. Y, por ejemplo, en ese sentido, O sea, temas de brujería, ¿no? Ah, de exactamente. brujería, de maleficios. Pero, por ejemplo, en temas de este artículo, pues ya viene acompañado de algo negativo, de un demonio, yo lo tengo, ¿me puede poseer de esa manera? Siendo una persona alejada de Dios, ¿puede Sí, ser? puede ser, pero es muy difícil que un objeto mantenga la presencia de, Ok. de un demonio. Un demonio no está dentro, vamos a suponer, de este objeto, sino que está alrededor de él. Ok. ¿Ok? En el único momento en el que entra a un lugar es en un cuerpo. Ok. Cuando es un objeto es infestación y está alrededor de él, más no Ok. está dentro de Ok, él. ya. Porque eso nos lo han hecho ver en las películas, claro, ¿verdad sí, que sí, sí? sí, sí. Yo digo, una de las películas que mejor me han gustado referente a este tema es la del Conjuro, Claro. que a pesar de que tiene algunas exageraciones ya en los ritos de liberación, son muy acertados en cosas que sí puede hacer o no el demonio, Ok. ¿ok? Como en este tema hemos visto que cuando se aparecen los seres demoníacos como monstruos terribles, como personas de chiquitas, Ajá. pues la teología nos dice que solo de 3 maneras se puede presentar el demonio aquí en la tierra. Ok, a ver, eso es muy interesante. Ajá. Son a partir de sombras negras, de monstruos terribles y de personas de color, de chiquitas de color negro. Ok. ¿Ok? Que yo siempre los digo que dicen, ay, es que vimos a un duende. Bueno, pregúntese si es un duende o si es una de las manifestaciones que dice la teología que es de la manera. Porque el demonio podría representarse como nosotros. Claro. ¿Ok? Pero Dios no se lo permite porque viviríamos en una desconfianza total, sí, ¿verdad? cierto. Entonces, la teología dice solo de 3 maneras: sombras negras, monstruos terribles y personas de tamaño chiquito de color negro. Pero estos monstruos terribles pueden ser inclusive con rasgos humanoides, por así Ajá, llamarlo. así es. Porque, por ejemplo, hace poquito platicamos de esta historia, creo que fue el episodio pasado, que a mí me tocó ver una vez en una reunión, ya era de la madrugada, eran específicamente las 3 de la mañana, estábamos en una reunión, estábamos afuera en la calle, y en ese lugar pues ya habían acontecido muchas cosas pues de la inseguridad, para dejarlo así. Entonces a mí me tocó ver a un pequeño, pero pues muy deformado, no sé si me explico. Entonces, pues, o sea, ahorita que me dices monstruos terribles, pues lo relaciono como tal, ¿no? Que puede hacer algo negativo. Digo, no pasó de más, solo fue eso que vimos ahí, pero me llamó mucho la atención eso que mencionaste de los monstruos terribles. Y concuerda con todo esto que hablamos del Conjuro, ¿sí? Sí, está. entonces yo le digo, bueno, ¿quiere ver esta película? Había una amiga que tengo que me hablaba cada vez que iba a ver una película de miedo porque no podía dormir. Y luego me dice, oye, lo que ves en esta película pasa. Y yo le decía, bueno, esto sí y esto no. Pero yo creo que las películas más acertadas han sido estas del Conjuro. Digo, si usted quiere ver sobre actividad espiritual, puede hacerlo y puede profundizar de que el maligno tiene sus límites. ¿Por qué tiene sus límites? Porque no puede actuar aquí en la tierra si Dios no se lo permite. Ok, claro. Y hay otra cosa muy importante y muy profunda en este tema, que en un poseído Claro. es muy difícil, por eso que al principio lo comentabas, que el que tiene una esquizofrenia o tiene una epilepsia tiene episodios muy recurrentes. En cambio, el demonio busca no tener los episodios. Ok. No quiere ser encontrado. Ok. ¿Por qué no quiere ser encontrado? Sencillamente porque al salir del cuerpo sufre más en el infierno. ¿Qué quiere decir? Que sufre menos estando en el cuerpo de la persona. Porque nosotros a partir de la literatura, como Dante Alighieri, vemos al infierno como este lugar de fuego, este lugar en donde está el recrujir y el rechinar de dientes. Pero el infierno, según la teología, pues es un estado de vida, y este estado de vida consiste en lo siguiente: el infierno es como un panteón. Cada quien está en su pozo, tragándose sus propios remordimientos. Esa es la llama que nunca se apaga. Ese es el recrujir de dientes. Entonces, hagan de cuenta que cuando el demonio sale del infierno, de su pozo,
Se mete a un cuerpo, entonces ya no está sufriendo su estado de vida. Entonces, por eso es que no busca que lo descubran que está poseída una persona, por eso es de que no escucha voces el poseído, por eso no, ¿sí me explico? Claro. También el demonio se beneficia con la posesión demoníaca. Claro, sí, definitivamente. Sí, porque estamos, bueno, en algunas ocasiones que yo he escuchado, lo relacioné con, por ejemplo, que las personas cuando son más susceptibles a exorcismos, bueno, dicen que son porque también son personas muy devotas. Tal es el caso de la película de Emily Rose, Claro. el que es el caso de Anneliese Mitchell, que según esto decían que era una persona muy allegada a Cristo, o sea, que era muy católica, y que una de las razones fue que era tan arraigada que el demonio la poseyó. O sea, no sé si realmente sea cierto eso, porque aquí ya estamos hablando de otra cosa, de que es diferente. Es que cuando se dan estas cosas podríamos ver que Dios es como que muy caprichoso, como que muy voluntarioso de decir, bueno, dejo que la posean para que vean que sí existo. Pero no, yo creo que la posesión tiene otros factores. La posesión mayormente, y a lo mejor no se hizo una investigación muy a profundidad, pudo haber sido por un maleficio que le hicieron a esta muchacha. Yo he estudiado el caso y creo que faltó investigación y que hubo muchas cosas que no pudieron verse, pues, por el tema de que los dos sacerdotes que fueron encarcelados y ya no salieron, y una cosa terrible, porque cayó esta muchacha en artículo mortis, y hay una regla muy profunda en el exorcismo, que si caen en artículo mortis, se para el exorcismo y ya no se hagan absolutamente nada, cuando el demonio ya no les permite ni comer ni tomar agua. Pero pues lamentablemente, como te digo, la experiencia, solo los años pueden decirnos que sí, que no, porque como les digo, yo todavía hay algunas cosas que me quedo sorprendido y que al final no lo alcanzo yo a comprender, y yo digo que hasta el día que me muera pues voy a saber que era tan cierto y que nos provocamos nosotros mismos por a través de la sugestión. Pero sí creo que solo la posesión demoníaca se da cuando abiertamente nosotros le abrimos una puerta al maligno. Ok. Eso es nuevo. Sí, eso es nuevo. Porque de todo lo que yo he visto, investigado, de entretenimiento, nunca me habían dado esa respuesta. Que tú invitas a él. E inclusive, perdón que te interrumpa, Chavita, pero para complementar tu idea, hasta inclusive uno inconscientemente puede hacer eso, ¿no? O sea, porque por ejemplo, uno, ya ves que luego se menciona que, es que jugó a la ouija, o es que hizo este ritual, pero tiene mucho sentido como lo mencionas, porque a veces, estando dentro de estos rituales, porque yo siempre he dicho que el mencionar jugar a la ouija, para mí es una palabra muy mal utilizada, porque no estás jugando, porque la ouija no es un juego. Estás invocando. Estás invocando realmente. Entonces, yo creo que hasta darle este paso por ahí o este sentido, yo creo que indirectamente estás invitando a estas entidades, ¿no? O aceptándolas. Ya tú me dirás si tiene algo que ver. Pero otra pregunta que también se me hace muy interesante, te la quería hacer es, bueno, ya me mencionaste un poquito esto de que el demonio se esconde y busca no ser encontrado. Pero, ¿qué síntomas puedes tú mencionarnos en base a tu experiencia que es, caray, puede que esté poseída? O sea, ¿qué síntomas? Yo sé que no son tan exagerados como, por ejemplo, lo pintan en la chica de Anneliese Mitchell, pero... No, pero eso lo de la Anneliese Mitchell ya fue después, ¿no? Pero es que ya ves que veía como que cara, se le distorsionaba. ¿Qué síntomas pueden hacer? Y creo que ahí en Suma Demoníaca se mencionan algunas, pero no las tengo muy claras. ¿Qué síntomas puede dar a entender que una persona está posesa? Bueno, un poseído recurrentemente rechaza todo lo que está relacionado con Dios. Claro. Empiezan agitaciones, gritos, dolor de cabeza, malestar físico, con todo lo que tiene que ver con lo religioso.
Temas de que escucha voces, tema de que ve rostros o que se le aparecen cosas, para nosotros no son síntomas de posesión demoníaca, como se ve en todos los otros casos que vemos en el entretenimiento. Por eso es que en la Conferencia Nacional de Exorcistas, el padre Gabriel Amort nos daba unas recomendaciones, nos decía, si usted tiene dudas sobre respecto a una persona, porque a veces es difícil descubrir que está poseído, decía, sin que la persona se dé cuenta, en su almohada inserte un escapulario, y si rechaza dormirse en el lugar, puede que tenga una posesión demoníaca. Hágale de comer con agua bendita, ¿ok? Y si aviente, porque va a sentir que le quema Vamos a decir, y esto es algo que también quisiera explicarles, el tema es que no es el agua bendita la que hace, ¿ok? No es el agua, no es la materia la que hace que la persona se ponga mal, sino es la invocación que se hizo sobre esa materia, ¿ok? Claro. La oración. La oración, exactamente. Es lo que hace que una cosa tenga mayor, vamos a decir, poder que otra, ¿ok? Entonces, esta invocación que se hace sobre el agua bendita o sobre la materia, entonces hace que pueda el demonio actuar frente a ella, porque usted puede hacerle con agua normal y no pasa nada. El tema es la oración, es la efectiva, ¿ok? Porque Dios no podría utilizar el agua bendita, porque a Dios no le gustan las cosas mágicas. Yo les digo, si Dios quisiera, podría aparecerse todos los días en las misas, en los cultos de los cristianos, podría hacerlo, pero no lo hace porque no le gustan las cosas mágicas. Lo que sí le gusta al demonio, hacerse ver, presente, que le tengan miedo. Por eso es que por eso es que la iglesia utiliza símbolos sensibles que se puedan ver, que se puedan tocar. El agua bendita solo es un símbolo sensible de la invocación para que Dios esté conmigo. ¿Ok? Y por eso es que nosotros, decía el Padre Amor, hágale de comer con agua bendita, bendiga la cama, inserte un escapulario, y es de la manera en la que usted puede descubrir si la persona está poseída. Pero una característica específica es rechazo a lo sagrado. Nada más es la única, y ya todas las reacciones que tiene, como bufar, como gritar, como miedo, porque hay dos clases de demonios, los aperti y los clausi. Los aperti son los que son locuaces, inmediatamente haces una oración, gritan, y los clausi son los que se mantienen aletargados, que mantienen callados. Haces oración, pero solo la persona se mantiene dormida, callada, no dice nada. ¿Ok? Que imagino que son los más difíciles de sacar. Exactamente. Y los aperti son los que te dicen que te vas a morir, me voy a convertir en serpiente, me voy a meter en tu cama y me voy a comer tu corazón. Te dicen todas esas cosas, ¿ok? Pero los clausis son los que casi no hablan y no tratan de no ser descubiertos. Algo que no nos dicen, porque pareciera como que el mundo está lleno de poseídos y que el demonio quiere ser descubierto de la noche a la mañana. No, él busca estar escondido. Ok. Tengo una pregunta. Se mencionaba mucho en base a tu experiencia, claro, y los viajes que has hecho. Mencionaban mucho que la capital del exorcismo aquí en México era Querétaro, que era un lugar donde había muchos exorcismos. De hecho, creo que hay varias capillas, si no me equivoco. Ahí sí tú me das me corriges. Pero dice que se considera que Querétaro es la capital del exorcismo porque pasan muchos casos dentro de... Pero mi pregunta va más enfocada en torno a este contexto, es, en Torreón, si hay mucho exorcismo, si hay mucho caso de exorcismo que a lo mejor no se puede ver, o en qué parte de México consideras tú que has vivido más exorcismos o que se vea dentro de las pláticas que ustedes tienen, ¿no? Miren, yo creo que en cada estado hay muchos casos de liberación, pero depende de la diócesis si los atiende o no. Claro que en Querétaro la diócesis sí los atiende. Claro. Aquí también hay muchísimos casos, porque hace 2 años me hicieron una entrevista sobre este tema y me salieron casos por montón. Hay una persona que me ofrecía
pagarme en dólares por hacerle una oración de liberación a su hija aquí en Torreón Jardín. No quise porque dije, y la persona me buscó por redes, en mi página, en mi personal, buscó mi número de teléfono, me mandaba mensajes en la madrugada, me suplicaba que atendiera a su hija, pero pues no. Entonces, no solo fue ese caso, sino también fue el caso de otras personas que se acercaban a decir, bueno, yo me siento así. El último caso que me atreví a ir fue hace 1 año y medio y me acompañó quien está aquí detrás de cámaras con nosotros, me acompañó. Y bueno, no fue un caso de posesión, fue un caso en donde había un problema psiquiátrico y yo regañé profundamente a la familia, les dije, esto ya tiene años y no puede ser posible, que se lo achaquen al demonio, tiene que atenderlo de esta manera. Yo soy así, a mí me gusta ver a la persona, platicar con ella y defino si hago la oración de liberación o no, porque esto puede ocasionar en ocasiones que pues caigamos en estas creencias de que todo es del diablo y no es así. Entonces creo que hay muchos casos de posesión que no son atendidos por las diócesis porque lamentablemente pues se cree que el demonio no existe. Hasta hay unas personas que se dedican a la formación de laicos y ya les enseñan esto, ¿verdad? Que el demonio no existe, que es solo un símbolo. ¿Ok? Y pues esas son mis grandes peleas. Yo sigo defendiendo, pareciera que defiendo que sí existe el demonio porque lo dijo el Papa Pablo VI. Aquel que no cree en la existencia del demonio sale fuera de la doctrina de la Iglesia porque pues es un ser que existe y que contamina nuestra existencia y que nos hace vivir infelices. Eso es algo real, porque en realidad el pecado no está en lo que hagas mal o bien, el pecado es en lo que te hace ser infeliz. Ok, claro, definitivamente. Y está muy interesante esto porque yo creo que tú sí le puedes decir a aquellas doctrinas de, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿No? O sea, yo lo viví, yo estuve presente en 80 liberaciones, yo estuve con una chica que se retorcía y con una persona que dijo tal cosa que yo ya había vivido tiempo atrás. Entonces, sí, yo creo que es algo muy, muy, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar? Es algo tan personal que tú ya no necesitas que alguien te lo diga, ¿sí me explico? O sea, o corroborarlos, tú ya lo tienes en tus experiencias y en tu vida. Y es algo que va a estar contigo como experiencia y que puedes ayudar a la gente, ¿no? En algún sentido. Yo entiendo que ahorita ya en estos puntos pues ya es más difícil que lo hagas, pero sabes y ya sabes cómo poderlo tratar inclusive con las familias, ¿no? Porque ese es otro punto, ¿no? El lidiar con la familia que está sufriendo un exorcismo, un familiar de ellos, ¿no? ¿Es difícil? No, es muy difícil acompañarlos, viven en tristeza, en agonía, no saben cómo actuar cuando la crisis se presenta, cuando no hay alguien que sepa orar. Es una cosa Claro. que es preocupante y sobre todo porque las familias en ocasiones, si no sabes llevar el caso, se convierten en codependientes, ya no tienes una vida personal. Mañana, tarde, noche, madrugada, te están hablando, están preocupados y es absorbente dedicarte solo a eso. Entonces, creo que también hay casos de posesión demoníaca en donde no sabemos por qué la persona no se libera, porque también la liberación se da por voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios se da a partir de la voluntad del hombre, en esta libertad. Entonces, si tú no decides cambiar, pues tú vas a seguir viviendo con ese demonio que quieres que te acompañe. Entonces, para mí esto es muy importante de que las personas que ahorita están viviendo un caso de posesión demoníaca, pues acérquense a Dios. Si no tienen con quién acercarse, con un ministro, con un sacerdote, con un pastor, con un diácono, con quien usted quiera, ¿verdad? Pero lo más importante es que usted se hinque e implore a Dios por esa liberación. No hay más.
usted lo tiene que hacer, porque en ocasiones decidimos acercarnos a personas que sacan el demonio a través del demonio. Y a veces pareciera que no es efectivo, pero ahí es donde yo tengo mis dudas y se los confieso, porque he visto a personas que no hay ningún sacerdote y recurren a una persona que hace liberaciones en un lugar y que no tiene nada que ver con la iglesia ni nada, y son liberadas. Y entonces yo digo, y tienen una vida después normal y tranquila y todo, y digo, ¿y por qué decimos que solo ellos pueden liberar? Ahí es donde yo tengo muchas dudas al respecto y que sigo investigando y que sigo estudiando. Entonces, digo, pues también hay que aceptar que hay personas que tienen dones para liberar, hay personas que tienen esta capacidad, que no necesitan pertenecer a una religión, o no tienen que ser devotos o traer una cruz gigantesca para hacer estas ayudas, porque en realidad yo siempre he dicho que cuando tú tienes un don para liberar a alguien de la afectación del demonio, debe de ser para servir, no para servirte del don. Porque si no te sirves del don, entonces se pierde. Todavía me dedico a hacer oraciones, ir a lugares, y me decían hace 2 días, me decía, oigan, ¿cuánto es de lo que hizo? Nada. Y me decía una persona, oiga, es que a usted, ¿por qué nunca le gusta cobrar? Le digo, es que esto no se cobra, esto es de Dios. ¿Ok? Por eso es que Él me ha dado un trabajo para que yo de ahí viva, y si esto yo lo hago porque quiero. No por servir al hombre. Ajá. Entonces el don se hace para servir, no para servirnos de Él. Y creo que pues si una persona está siendo afectada, pues tendrá que buscar, pero ahorita yo les digo, es muy difícil encontrar a alguien que se dedique a esto, y yo me dediqué en su tiempo, pero pues te afecta demasiado, porque yo les digo, no dormía, vivía en estrés completo, me angustiaba mucho la familia, pero pues al final tú no puedes hacer a fuerzas que la persona cambie. Entonces sí, hay cosas que ya no están en tus manos hacer. Si tú fueras a decir, no, pues yo voy a todos los casos de oración, de liberación y todo, y no hay ningún problema, todos aceptan las condiciones, todos están dispuestos a hacer lo que tú les dices, pues sí, adelante. Pero es como lo que pasa con un doctor, ¿verdad? Con un diabético que le dicen, deje de tomar Coca-Cola, no coma esto, no coma esto. Y hay unos que sí lo hacen y les va muy bien. Hay otros que no lo hacen y se mueren de la diabetes. Pues así es para nosotros los que nos dedicamos a la oración de liberación. Entonces, el desgaste es para uno porque es una lucha espiritual, no es una lucha con el cuerpo. Te estás metiendo con alguien que no solo está afectando a la persona, sino que va a intentar vengarse de ti. El demonio, después de una oración de liberación, trata de vengarse de ti a través de diarreas, de dolores de cabeza, de presencias en la casa. O sea, el demonio es capaz de influir sobre nosotros. Exactamente. Y por eso es que no es como yo, pues, yo voy a misa y hago mi oración diaria y hago la oración de liberación y me voy a gusto a mi casa. No, tengo que llegar todavía a mi casa a orar, a hacer penitencia, a hacer ayuno, porque si no lo hago, aunque yo vaya todos los días a misa, de eso nada va a servir, porque el demonio me va a atacar con una diarrea, va a buscar siempre. Entonces sí debemos de protegernos. Fíjate, y me hace mucho ruido esto porque, ¿te acuerdas, Chava? También precisamente el chamán que estaba aquí, esta Gaby también, que ella hacía liberaciones, que platicamos con ella, ¿qué es lo que ella nos decía? O sea, nosotros terminamos siempre con vómito, diarrea, dolor de cabeza. Entonces, ahorita que mencionas todo eso me hace mucho ruido. Y ella misma nos mencionaba que precisamente una persona que ya es liberado tiene que estar constantemente dentro de esto, de la gracia de Dios, porque ella mencionaba que tienes que regresar a orar, tienes que regresar o encaminarte, porque dice, es que esto es como la influenza o como la tifoidea, nos decía, como la tifoidea, o sea, ya te aliviaste, pero con cualquier bacteria otra vez se activa, ¿no? En este caso la tifoidea. Entonces decía, de alguna manera tú ya estás así, ya tuviste una liberación, debes de también seguir pasos y cuidados para que no te regrese Pues es como ir al médico. Claro, ella de hecho tienes que seguir una receta, lo que te dicta el médico no la vas a suspender.
porque si no, pues va a regresar la enfermedad. En este caso, pues sí es... Sí, como, miren, ellos de los que me platica, pues ellos su vida se dedican a esto. Claro. Ajá, ellos se dedican a eso. Yo que pues soy ahorita maestro y todo, pues no me puedo dedicar a esto, Claro. porque al final o doy clases o evalúo o hago esto o atiendo la oración, la liberación a la familia por tele. Es muy difícil. Claro. Para eso te tienes que, como ellos, que de alguna manera, pues de esos dones que tienen, pues de alguna manera tienen que vivir. Entonces yo les digo, es factible, por eso decía la carta de Pablo, el que trabaja tiene derecho al trabajo, al salario. Ellos que trabajan de esto, porque es una labor espiritual que hacen, pues tienen el derecho de ser pagados. Y por eso, pues, pero como todos los hay, ¿verdad? Aquellos que sí cobran y aquellos que se van hasta los extremos y la gente, pues a veces sale afectada. Por eso yo les digo, pues esto de la lucha espiritual es un tema que pues siempre vamos a tener dudas al respecto. Claro. Porque ya yo digo, el día que me muero, ojalá poder llevarme muchas preguntitas para poderlas hacer cuando esté por allá. David, una pregunta que me surge es, se marca mucho en las películas, ¿no? Que el exorcismo es una noche, ya, la liberé y esa noche ya quedó libre de todo demonio. Pero la realidad es que muchos mencionan que lleva un proceso. Claro, sí. No es una sesión nada más de exorcismo. No. Yo sé que va variando por los casos, pero aproximadamente ¿cuántas sesiones pueden ser? Pues pueden ser de 14 y puede ser una por semana. Ok. No es que son las 14 seguidas, ¿no? O sea, 14 semanas. Ajá. A mí los casos que me tocaron más sencillos, así fueron de 10 a 14 semanas. O sea, sí es un proceso largo. Ajá, sí, no, por Y me eso. imagino que cansado para el que ejecuta el exorcismo. No, definitivo, porque debes de tener imposición, presencia, no tartamudear. No, es un reto tremendo el hacerlo. Yo ya cuando lo hacía al final solo, porque busqué a muchísimos, sacerdotes que les invitaba a hacerlo, a nosotros no nos gusta, pues ve, tú ya es oración, no hagas exorcismo. Me decían, haz oración, no hagas exorcismo, pues hacía la oración, pero definitivamente es muy desgastante, porque te digo, no es solo es ir, sino que todavía tú tienes que estar en gracia, tienes que buscar que tu familia esté en gracia, y no, pues es una... Sí, va haciendo una cadenita, ¿no? O sea, tienes que ir, ahora sí que tapando todas las grietas, como lo dijiste. O sea, al ahora sí que principio. total admiración para los exorcistas. Claro, es algo muy, muy difícil y es algo muy pesado de estar librando, porque es un desgaste espiritual, es un desgaste emocional, es un desgaste energético, es un desgaste de todo, de donde lo quieras ver, o sea, te desgastas, como tú lo mencionas, David, y sobre todo porque, como dices, también hay que empezar a discernir lo que sí es una posesión o una posible posesión, a una enfermedad, a a lo mejor un caso más tranquilo, que a lo mejor es así, con una oración se puede tratar, ¿sí me explico? Entonces, Yo sí quisiera saber eso de la diferencia. O sea, de un caso clínico a un caso que realmente sea una posesión. O sea, ¿cuáles son las diferencias? Ahorita que lo que nos platicaste de la muchacha, que al final resultó ser un problema clínico. O sea, ¿cómo se detectó eso? Ok, bueno, pues al final siempre que nosotros tenemos un caso de posible posesión, lo que siempre se nos sugiere es primero enviarlo con un psicólogo, y si el psicólogo lo manda con el psiquiatra, y hasta que no tengamos los resultados de ellos, nosotros lo podemos atender. Pero ya lo hemos dicho, no es igual con el tema de la esquizofrenia, de que escuchan voces, que tienen episodios recurrentes. La diferencia en el exorcismo o la persona poseída es que trata de no ser descubierta, y número 2, que tiene una fuerza brutal, que puede ser muy parecido a lo de la esquizofrenia paranoide, escupe copiosamente, también las pupilas se le dilatan, y otra característica es que conoce cosas de la vida personal de cada quien sin haber convivido con esa persona. Entonces, son datos más allá
de simplemente una esquizofrenia paranoide. Entonces, podrían ser muy similares, pero está prohibido hacer un exorcismo si no hay un estudio previo. Además, hay la de autorización del obispo. Por eso la mayoría de los sacerdotes recurren a oraciones de liberación. Los que las hacen y no tienen miedo, ¿verdad? Claro, sí. Sí, porque es lo que estábamos planteando una vez aquí con nuestro productor, una vez que estábamos platicando, que dice, bueno, sí, hay que hacer una clínica y todo esto, pero hay personas en ejidos que no tienen esas posibilidades y hay que tratar de sacarlo, porque al final del día pues es esta lucha espiritual entre Dios y el demonio, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay veces donde no se puede esperar a que haya una autorización de que vaya escalando, ¿no? Entonces ahí es cuando recurren a estas liberaciones, ¿no? Sí, y yo por eso es cuando yo hago eso, ¿verdad? Hacía eso de platicar con la persona, agarrarle el hombro y empezar yo a hacer una oración mental, y si la persona reaccionaba era darme cuenta que sí estaba frente a un caso de posible posesión demoníaca. Entonces eran así como pequeños métodos que uno utiliza tramposos para descubrir al maligno. Para hacerlo más rápido. Ajá, y no tener que pasar el proceso de ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Sí, como esta persona que yo les digo que no era un caso y que fuimos mi compañero y yo, pues simplemente con hablar con él, darle la comunión, el tocar su cabeza con la Biblia y hacer la oración, y no pasó nada, y lo hicimos durante 1 hora, y la persona estaba así como normal, inquieta, desesperada, y muchos dicen, pues eso puede ser que sea. No, sencillamente pues la persona tenía un problema de ansiedad y de depresión desde hace mucho tiempo, y pues lo habían dejado pasar. Uh-huh. Agudizarse sobre todo, Exacto. ¿no? Y es que es eso, o sea, yo creo que también muchas personas creyentes de esto, a veces desde la desesperación empiezan a buscarle este sentido de, es un demonio, todo esto, ¿no? Entonces sí, para aquellos que nos están viendo allá en casa, pues sí, traten de estas recomendaciones que nos están dando, siempre agarrados de la religión que ustedes crean, pero sí tratar de discernir. Yo sé que a veces es muy difícil, y más las personas que no están, pues ahora sí que de este lado de la iglesia, que tienen un estudio teológico, pero sí traten de discernir. ¿Qué recomendación le das a esas personas? ¿Que se acerquen a Dios? ¿Que se acerquen a algún obispo? ¿O qué recomendaciones? No, pues la recomendación es de que usted, la familia tiene un caso de posible posesión demoníaca, se acerque ya sea a un sacerdote, si usted es de la religión católica, si es cristiano, pues a su pastor, para que lo oriente espiritualmente. Si estos le rechazan, pues busque ayuda alrededor. Si esto está ocasionando mucha desesperación en la familia, yo siempre les he dicho, si no hayan ayuda por parte de alguna de las instituciones reconocidas a las que ustedes sienten confianza, pues busquen ayuda en alguien más. Yo sé que por lo que estoy diciendo se van a rasgar las vestiduras en muchos de los que formo, pero pues lamentablemente nos hemos encontrado que pues hace falta a personas que luchen contra el maligno, pero la mejor lucha es la que usted puede hacer individualmente. Ínquese, ore, lea los salmos, trate de pedirle a Dios por su salud espiritual, y eso va a cambiar todo, porque si así el ser humano dejó que el maligno entrara a su cuerpo por voluntad, así por la propia voluntad suya y pidiéndole a Dios que ejerzca sobre usted poder, usted puede ser liberado. Recuerdo el Evangelio de Marcos capítulo 1 de un leproso que decía, Jesús, si tú quieres puedes sanarme. Y volteó Jesús y dijo, sí quiero y te sano. Pues así creo que nosotros como hijos de Dios debemos de decirlo, si tú quieres puedes sanarme. No exigirle a Dios, sino decirle que Él tiene el poder sobre nosotros, y creo que Él puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Entonces yo lo que recomiendo es que primero se acerque a alguna persona que le oriente, a partir de lo que usted tenga más confianza, y pues que trate siempre de buscar a Dios, porque
porque Él es la mejor solución para cualquier otra. Pues si usted cree en algunas otras cosas, bueno, pues busque lo que a usted le haga sentir bien, pero sobre todo es que estos seres espirituales solo se pueden vencer a través de la luz. Y quien es la luz, la paz y la alegría, pues sabemos que el nombre que usted le quiera dar, si es Yahvé, si es Jehová, si es Jesús, si es Adonai, si es Elohim, pero busque aquel que le dé la tranquilidad y con esto pues va a salir adelante. Me gustaría poderles dar otras recomendaciones, pero pues lamentablemente yo hoy en la realidad que veo en la religión, en la que sea, vemos que algunos van de los que no aceptan la existencia del maligno, o vemos a otros que llegan al fanatismo brutal. Claro. Como que una persona que trae aretes, esos aretes son del demonio, ese collar es del demonio, ¿verdad? Llegamos del no creer al exceso. Claro. Total. Sí, Perfecto. sí, es cierto, es David, verdad. llegamos ya al final de este gran episodio lleno de mucho conocimiento y mucha experiencia, la verdad. Sí, me estuvo gustó muy completo. mucho, muy completo. Muchas dudas se esclarecieron. Esperemos que haya también en casa. David, te dejaron una pregunta como dinámica del podcast y esta pregunta es, ¿qué elementos? Ya la contestaste un poquito indirectamente, pero ¿qué elementos llevarías tú al momento de hacer un ritual? La persona que estuvo acá de este lado pues no especificó, pero pues bueno, también hasta el exorcismo es un ritual. Entonces pues pregunta eso, ¿qué elementos llevarías tú como para realizar algún tipo de ritual? No, pues el ritual que yo siempre hago para las oraciones de liberación es el que conocí, que es primero invocación a San Miguel Arcángel, después la invocación a Jesucristo para que venga a acompañarnos, después la renuncia a Satanás, al tema de brujería, al tema de las envidias, es una renuncia de todo, invocaciones a los muertos, se hace una renuncia total, luego se acepta esa renuncia a Dios, y después de esa renuncia que se hace del maligno, entonces es ahí donde podemos nosotros empezar ahora sí invocando a Dios para que libere a la persona. Entonces es lo que yo hago. Esa es primera invocación a San Miguel Arcángel, y por último al Espíritu Santo. Es como mi método, y algunos cantos en latín como el Salve Regina, el Regina Col y el Padre Nuestro, pues son algunos cantos en latín que hago, pero pues son la manera en cómo realizo mi oración de liberación. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente invitado? Puede ser de cualquier índole, no necesariamente de lo que hablamos el día de hoy, siempre y cuando vaya por esta vertiente espiritual, de paranormal, de fantasmas, de todo esto. Pues en el tema del maligno le voy a preguntar qué tan cercana ha sido su experiencia con alguna presencia demoníaca y qué fue lo que sintió y cómo pudo contrarrestarla. Perfecto, muy buena pregunta. Muy bien. Muy buena. Muy buena. Muy buena pregunta. David, Chavita, llegamos al final del episodio, muy gran episodio. David, muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a este espacio, decirte y comprometerte como lo hago con los invitados, que aquí está tu casa, cualquier espacio que necesites, están las puertas abiertas. Gracias, y esperemos poder tener una parte 2 contigo para seguir hablando de este tema, porque podemos estar hablando 3 horas de todo esto. Estás invitado a una parte 2. Espero que puedas volver a acompañarnos en esta segunda temporada. Chavita, bueno, David, ¿alguna red social donde te puedan buscar? También, si no la quieres dejar, no hay ningún problema. Y si tú me dices si quieres. No, adelante, pues ahorita ya no me dedico a esto, ahora me dedico a la historia y a la filosofía y a la pedagogía. Entonces me pueden encontrar como Maestro David Reyes Vega
en Facebook es por donde me pueden encontrar. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Chavita, tus redes sociales. Instagram, chava.3739, para que me sigan. Perfecto, y el mío es Alejandro-Llanas24. Recuerden, denle like a este video, compártanlo para que llegue a más gente y también nosotros podemos motivar a seguir haciendo este tipo de contenido. Chavita, ya pasó el mes de Halloween, chava. Vayan a ver las audiohistorias que hicimos, unas historias ahí que contamos de muchos temas, fueron 4, que son desde temas de hospitales hasta del ejército, o sea, fueron unas historias muy buenas. Estos recorridos que hicimos en el Panteón, en la Casa del Cerro, vayan a verlos también, estuvieron muy buenos. Sí, estuvo ahí, muy bueno ese recorrido, muy bueno. estuvimos ahí en la Casa del Cerro específicamente, hay unas psicofonías que se lograron captar, muy interesantes. Y denle like a este video, compártanlo por favor, que nos van a ayudar mucho a seguir creciendo y que le llegue a más gente este tema, que es un tema muy interesante, lo sigo diciendo. David, muchas gracias de nuevamente. Gracias. Te lo agradezco mucho por tu tiempo. Y bueno, Chavita, no queda más que decir que si te despiertas a las 3 de la mañana, Que recuerden este podcast. chao.